¿Cuántos oros trajo? No, pues en el campeonato mundial solamente fue la prueba de disco y pues gracias a Dios logramos la medalla de oro. Medalla de oro. Yo estaba pensando que era bala. No, esta vez fue disco. Disco, ya. La bala va a ser después. Pero de todas maneras que aquí tengan cuidado, ¿no? Que nada la enojen. Que no la enojen. Bueno, usted tiene otro testimonio, cuéntenos. Sí, muy grande, muy poderoso. Espero que llegue a muchas personas y que sea de gran aliciente y de gran ayuda para tener mucha fe en Dios. Resulta, voy a ser muy breve porque es una historia como más o menos de 2 años. En el 2018 yo empecé con unos dolores en el cuerpo. Entonces yo decía, ay Dios mío, ya estoy en silla de ruedas, ¿qué más me puede pasar? Y resulta que estuve muy enferma al punto de estar literalmente tullida en la cama. O sea, no me podía mover, no me podía bañar, no podía comer. Yo para ese entonces vivía solita, porque toda mi familia, a excepción de mi esposo, son de Medellín. Entonces empecé pues con problemas de salud súper fuertes, no podía entrenar y yo decía, Dios mío, ¿y mis campeonatos qué voy a hacer? Eso fue más o menos como en el mes de abril de 2018. Después de millones de exámenes, porque me hicieron demasiados exámenes de sangre, finalmente el reumatólogo me diagnosticó con un lupus. Yo no sé las personas de pronto si saben qué es el lupus, para los que no, el médico me explicaba más o menos que era como que en Colombia el ejército y la policía se atacaran entre ellos. Eso mismo estaba pasando en mi organismo. Me decía que mis propias defensas se estaban matando entre ellas mismas. Entonces, el tratamiento como a seguir era mantener inmunosuprimida, entonces a raíz de eso se dejaban venir pues otro tipo de enfermedades que pues obviamente eran muy graves para mi salud. De hecho, me mandaron a psiquiatra que porque tenía que como volver a reaprender y a convivir con esa enfermedad. Yo le dije al pastor que yo quería traer los exámenes donde decía que positivo para esa enfermedad. Y yo desde el principio, o sea, a mí me dolió mucho porque yo decía, Dios mío, en silla de ruedas y lupus, ¿yo qué voy a hacer? Entonces empecé a pedirle a Dios, pues obviamente que me sanara de eso. Y la discapacidad, la verdad, pues no, como que no me ha importado mucho, pero Dios mío, vivir con esa enfermedad, y yo decía, no, yo no quiero, me niego, no la quiero, no la recibo, no, me negué. Entonces, en febrero del año pasado, yo recuerdo que llegué acá a la iglesia, más o menos como para el 17 de febrero, y ese día, pues yo venía muy triste porque seguía mal y positivos todos los exámenes, me hacían control cada mes. Entonces yo recuerdo que el pastor ese día llamó al frente a las personas que tuvieran algún tipo de enfermedad y yo pasé y bueno, vamos, aquí va a ser, yo sé que Dios va a hacer mi milagro. Y justo al mes de haber salido al frente me hice otro control de sangre, pues obviamente, y ya empezó a salir negativo el examen. Ya el médico me dijo que él no entendía por qué estaba tan bien. Me mandó un control, me dijo, no, pues yo te veo muy bien, te voy a hacer control dentro de 6 meses. Y ese control fue ahorita en enero. Volví, me salió negativo para la gloria de Dios. Estoy súper aliviada, ya no tengo lupus. Entonces traje los exámenes, yo le dije al pastor, yo quiero traer la evidencia para que la gente vea que Dios es real, de que Dios cumple sus promesas y que esto que Él me hizo pasar porque fue demasiado duro, lo tomo como una preparación para cosas aún mayores que Él quiere hacer con mi vida, con la vida de mi esposo, y ese era el testimonio que quería compartirles el día de hoy. Bueno, aquí estoy filmando para la evidencia, porque yo sé que algunas de la congregación tienen dudas del poder de Dios. Dicen, aquí no pasa nada, oramos y sigo mal, ¿no? Fue hace 2 años que oré por usted. En febrero del año pasado. En febrero del 2019. Sí, señor. ¿Usted pasó al frente? Sí, claro. Le impuse las manos. Sí, y de hecho estos días también que la pastora, porque como de todas formas el médico me dijo, te salió negativo, pero nos tenemos que seguir cuidando porque pues igual es una enfermedad muy grave. Y yo decía, no, porque yo sé que los milagros que Dios ha hecho en mi vida han sido progresivos.
Y estos días que la pastora también, que salgan al frente las personas, que yo voy a seguir orando por eso. Y cuando la pastora me impuso manos, yo sentía un calor en el cuerpo y yo, ay, ya estoy siendo libre del todo, ya esa enfermedad está saliendo de mi cuerpo. Y en enero que me hicieron el examen, otra vez negativo, el médico me decía, no, esto es increíble, está súper bien, Erika, yo no entiendo. Es una enfermedad que científicamente no tiene cura, uno lo mandan con psiquiatra para que uno aprenda a vivir con esa enfermedad. Y yo no voy a aprender, yo no voy a aceptar eso, no puedo. Un milagro poderoso. Ella sabe vivir con su sanidad. Amén. Amén, gloria a Dios. Gracias, pastor. Yo quiero tomar 5 minuticos para dirigirme a usted, jovencita, a usted, mi señora, a usted, caballero, que han levantado la mano allá atrás. Unos 5 minuticos, este tema para los nuevos visitantes de la iglesia. Resulta que hace 250 años una guerra en Estados Unidos, la guerra civil, el norte y el sur. Y cuando estaba a punto de terminar la guerra, capturaron los generales del norte, un oficial del sur, lo capturaron. Usted es un rebelde y lo vamos a ajusticiar. Y lo fueron y lo amarraron a un poste para dispararle, porque así es la guerra. Y estaba a punto de el general dispararle por la guerra, y de pronto salió corriendo un soldado, también del bando enemigo, diciendo, por Dios, no maten a mi capitán, no lo maten. Tiene hijos, tiene esposa, no pueden quitarle la vida. Yo soy soltero, yo sí puedo morir, no pierdo nada, pero este señor tiene mucha responsabilidad, me permite morir por él. El general dijo, bueno, tome su lugar. Lo desamarraron, amarraron al soldado y le dispararon. El general, el capitán quedó libre, feliz, terminó la guerra, se dedicó a los negocios, olvidó el episodio y llegó a ese pueblo Billy Sunday, un gran predicador, y empezó a hablar sobre este versículo, Isaías 53:5. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor colocó en Jesús el pecado y la transgresión de todos nosotros, y por sus llagas somos sanados. Y cuando este capitán escuchó ese versículo, entró en lágrimas, porque recordó que años atrás un soldado salió corriendo de la nada para decir, yo quiero morir en lugar del capitán. Y él reconoció una gran verdad, que así como ese soldado se había ofrecido a morir por él, Cristo hace 2000 años se ofreció a morir por nosotros, porque todos nos habíamos descarriado como ovejas, todos nos habíamos apartado por nuestros caminos. Pero el Señor, ¿qué hizo? Vino hace 2000 años, cargó la cruz, cargó nuestros pecados, mis pecados, y Él ha muerto, según la Biblia, por todos nosotros. De modo que yo quiero orar por todas las personas nuevas, para que usted, que vino por primera vez, tenga la amabilidad de pasar aquí al frente, acérquese, yo quiero orar por usted. Haga esta oración, diga, Señor Jesucristo, yo te doy gracias, porque hace 2000 años moriste por mí. Tú ofreciste tu vida en la cruz, fuiste clavado. Hace 2000 años el soldado romano te clavó las manos y los pies. Hace 2000 años el soldado romano te colocó corona de espinas. El soldado romano te alanceó en el costado y derramaste sangre, y esa sangre alguien la recogió. Esa sangre no se perdió en las polvorientas montañas de Jerusalén. Esa sangre alguien la recogió, y Cristo luego la llevó, la presentó ante el Padre, y el Padre, en un tabernáculo no hecho de manos, aceptó esa sangre para nuestra redención. Por tanto, hoy, diga conmigo hoy, Señor, lávame con tu sangre, purifícame de toda desobediencia, de toda debilidad, de todo pecado. Hoy reconozco que Jesucristo ha muerto por mí. Amén y amén. Gloria a Dios. Hoy vamos a
predicar sobre el tema La fe te hará un campeón. Vamos en consecuencia a abrir nuestras Biblias en el capítulo 11 del libro de los Hebreos. El capítulo 11, que es un capítulo que nos habla enteramente de la fe. El tema central, el único tema que el escritor sagrado elucubra, expone, escribe en Hebreos capítulo 11 es la fe. Y es interesante ese listado, porque es un listado de campeones. Por eso le he titulado La fe te hará un campeón. Encontramos la fe de Moisés, la fe de Abraham, la fe de David, la fe de Barak, la fe de Sansón, mejor dicho, unos tremendos en la fe. Lo que me llamó la atención es que en ese listado hay una prostituta, Rahab la ramera. En ese listado hay un asesino. En ese listado hay gente que no se distinguió por su pureza, por su santidad, que no descolló por sus niveles de ética demasiado altas. Sin embargo, Dios colocó en ese listado esas personas que nosotros no colocaríamos. ¿Quién va a colocar a una prostituta en una galería de tanto honor? Sin embargo, Dios lo colocó, porque la virtud más grande que Dios busca, obviamente busca pureza, busca santidad, pero la virtud mayor, la virtud por excelencia, es la fe. Porque el justo por la fe vivirá, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Jesucristo alabó a mucha gente, pero no le alabó que orara mucho, que ayunara mucho. Él alabó a la gente por su fe. De modo que la fe es una tarea tan importante que debemos estudiarla. La palabra fe aparece 247 veces en el Nuevo Testamento, y eso como sustantivo, sin contar el verbo creer. Si sumáramos el sustantivo fe con el verbo creer, yo creo que este tema en el Nuevo Testamento está casi 300 o 400 veces. De manera que lo primero que el escritor del libro de Hebreos capítulo 11, lo primero que él expone es la definición de la fe. ¿Qué es fe? ¿Qué es la fe? Y él responde: fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahora vamos a partir en dos esta definición. Vamos a pensar en la mitad. Es pues la fe la certeza de lo que se espera. Paremos ahí. ¿Qué trata de decir? ¿Qué significa la palabra certeza? Fe es la certeza de lo que se espera. Podemos analizar el griego. La certeza en el griego es supostasis, que significa sustancia. O sea, esto nos lleva a la conclusión de que la fe es una sustancia real, una sustancia. O sea que la fe no es una afirmación mental, tampoco un acuerdo intelectual. La fe es una fuerza espiritual que crece y se desarrolla en el corazón. Con el corazón se cree para justicia. La fe Dios la da. Él es el creador de la fe. Él nos da la fe porque Él sabe que en la vida tendremos muchos problemas. Si no tuviéramos problemas, ¿para qué la fe? Si no tuviéramos dificultades, tribulaciones, vicisitudes, adversidades, situaciones adversas, no necesitaríamos la fe. Toda la vida sería chévere y un lecho de rosas. Pero como la vida no es así, pero como la vida nuestra está llena de problemas, de dificultades, de gigantes, como apropiadamente el supervisor Tamayo hoy nos hablaba, es que Dios, sabedor de que íbamos a atravesar montañas, desiertos,
sabedor que íbamos a atravesar enfermedades, sabedor que íbamos a enfrentar problemas en el hogar, en la familia, en la iglesia, problemas en el negocio. Él colocó a cada uno un regalo pero poderosísimo, un regalo que vale más que el oro del mundo, algo espiritual, una sustancia, una fuerza que habita en el corazón. La esperanza no habita en el corazón, la esperanza habita en la mente. La esperanza también la tenemos, pero realmente la esperanza no hace milagro. La esperanza es buena porque hace que Dios camine con nosotros, pero lo que realmente cambia las cosas negativas es la fe. Y la fe no habita en la mente, la fe habita en el corazón. Y la palabra upostasis, que es la certeza, fe es la certeza. La palabra certeza también significa título de propiedad. Es decir, que yo puedo estar acá y mi casa en otro lugar, pero tengo un título. Ese título de propiedad a mí me está diciendo soy propietario. Es un papel, pero tiene la fuerza, tiene el poder de decir que soy propietario. Ese es el significado de la certeza. Pero si nosotros leemos el texto, la segunda parte dice es la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es fe? Es la convicción de lo que no se ve. ¿Qué trata de decir este escritor sagrado? Que la fe no es lo que el mundo dice, ver para creer. Todo lo contrario. La fe actúa al revés. Primero tenemos que tener fe y luego veremos lo que estamos buscando. O sea que la fe nos va a llevar de lo visible a lo invisible. Si ves lo invisible, obtendrás lo imposible. Si ves lo invisible, obtendrás lo imposible. Por eso debemos estudiar 2 Corintios 5:7. Vivimos por fe y no por vista. Voy a tratar de explicar este enredo. Lo que estoy diciendo es que nosotros vivimos en un mundo direccionados por los 5 sentidos, por lo que vemos, lo que palpamos, lo que observamos, lo que oímos. Pero eso no es fe. La fe es algo que no depende de los 5 sentidos. La fe es un 6º sentido. Y la fe no actúa en lo visible. En otras palabras, no depende, no andamos en lo visible. Si andamos en lo visible, no necesitamos fe. Pero si caminamos por fe, no necesitamos lo visible. Le voy a dar un ejemplo, varios ejemplos para ilustrarles que uno en la fe no actúa en lo visible, sino que cree primero, confía en el Señor primero, deposita su fe en el Señor primero, sin ver todavía lo que estamos esperando. El ejemplo de David, cuando David el rey tuvo grandes problemas, grandes dificultades en su reino, rebeliones, cosas difíciles, él dijo unas palabras en el Salmo 27, versículo 13: hubiera yo desmayado si no hubiese tenido fe en ver la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Está diciendo que los problemas que le se acumularon, las situaciones que lo perturbaron, lo hubieran desmayado. Pero ¿qué es lo que le fortaleció? Él dice, hubiera desmayado si no creyese que veré futuro. ¿Cuántos ven el futuro que Dios te está bendiciendo? Veré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Hubiera yo desmayado si no creyere que veré. Pues él no está viendo nada todavía. Lo que él ve es problemas, lo que él ve rebeliones, lo que él ve situaciones anormales, difíciles, está a punto de desmayar. Pero él dice, pero yo creo
Yo creo que esto va a ser solucionado. Yo creo que estas rebeliones se van a terminar. Yo creo que voy a ver la misericordia. Veré, el futuro está en lontananza. Veré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. O sea, creer es primero, ver es después. El texto es muy claro. Uno primero cree, después ve. Por eso San Agustín decía: la recompensa de la fe es recibir aquello por lo cual creímos. Es ver aquello en la realidad que creímos. Es la recompensa de la fe. Tenemos el ejemplo de Moisés sobre este tema de lo visible y de lo invisible. Esta expresión que hace el escritor sagrado para que nosotros aprendamos a tener fe ahora para ver después, no al revés. Ese cuento que hemos oído en el mundo, ver para creer, no se aplica. Aquí es al revés, es creer y luego ver. Moisés, tremendos problemas. Finalmente logra sacar al pueblo de Israel a la tierra prometida, pero se enfrenta con un problema logístico. ¿Qué comerán? ¿Qué beberán? ¿Qué vestirán? Los 3 millones de hebreos en el desierto, y de repeso viene el rey, otra vez Faraón, a quererlo recuperar con un ejército. Y dice: por fe Moisés, en el libro de Hebreos 11:27, dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. ¿Cuántos están captando aquí la palabra de Dios? ¿Qué es lo que a Moisés lo sostuvo? Soportar tantos líos, tantas contradicciones, tantos ataques, tantas rebeliones. Le montaban otros dioses, fabricaban becerros de oro, se rebotaban, montaban sindicato, venían a protestar, una presión tremenda, y Faraón encima molestando con un ejército, amenazando. Todos esos problemas que se agolpaban sobre Moisés no lo derribaron, porque se estuvo firme. ¿Y qué es lo que nos da firmeza? Ver al invisible. Tú y yo tenemos a Cristo que se levanta con nosotros en medio del proceloso mar de las dificultades humanas. No lo vemos, no podemos ver a Cristo. Yo nunca lo he visto, lo siento, sí, pero jamás lo he visto. Pero sé que Jesucristo va delante de mí. Yo sé que Jesucristo camina delante de mí, lo veo. Y yo sé que mis problemas, yo sé que mis dificultades no me van a tumbar, no me van a desmayar, no me van a afligir. Y Moisés estuvo a punto él no podía suicidarse porque era creyente. Él hubiera podido coger un banano y pegarse un tiro. No, pero no lo hizo, pero sí pidió la muerte. Llegó un momento que Moisés dijo: no aguanto más, Señor, quítame la vida. Llegó un momento en que pidió eutanasia espiritual. Él ya no aguantaba. Sin embargo, el Señor le mostraba el invisible. Él tenía que ver lo invisible. Y nosotros en la vida, si vamos a ser campeones, tenemos que aprender en los momentos de adversidad, mantenernos como Moisés firmes, porque vamos a vencer. Somos campeones, somos personas de fe. Y a pesar de lo que estemos atravesando, las dificultades que nos han presentado, tenemos una sustancia, tenemos una fuerza, una energía poderosa que habita en los corazones. Y esa sustancia se llama fe. Y nuestra fe nos mantiene firmes como mirando al invisible. Allí está el Señor. Él nos llama, Él nos da la mano. Él dice: venga, camina sobre las aguas. Muy fuerte ese aplauso al Señor Jesús. Me siento incómodo porque el ayuno hace que me caigan los pantalones. Voy a quedarme detrás del púlpito. Y yo veo a muchas hermanas delgadas, están felices las hermanas. Este ayuno les ha servido. ¿Cuántas tallas bajó usted? No lo diga. Entonces, el otro ejemplo: Lázaro ha muerto. Las hermanas hacen llamar a Jesucristo. Jesucristo se presenta y da una orden: quiten la roca de la tumba. Y Marta reacciona y le dice: Señor, ¿cómo se te ocurre?
Mi hermano está muerto hace 3 días. Seguramente su humanidad está putrefacta. Y hay olores nauseabundos que van a agredir a los que están aquí congregados haciendo duelo por el muerto. Ese olor los va a espantar. ¿Cómo se te ocurre que nos des la orden de quitar la roca? ¿Y cuál fue la respuesta del Señor Jesucristo? No te digo que si creyeres verás la gloria de Dios. O sea que aquí se está ratificando este principio de Hebreos que estamos estudiando y que claramente hemos leído muchas veces. La fe es la convicción de lo que no se ve, estar seguros. No vemos nada. Lázaro sigue muerto, Lázaro está allí, pero hay que hacer un acto de fe. Hay que tomar el paso de remover la roca, aunque parezca un contrasentido, aunque parezca una cosa extraña que va más bien a lesionar a los que están allí con un olor bastante agresivo. Pero Jesucristo levanta la voz y nos dice a nosotros: no te digo que si creyeres ahora, a futuro verás la gloria de Dios. Primero se cree y luego se ve. Lo mismo dice Pablo en Corintios. Dice: porque a lo que al presente es momentáneo y leve tribulaciones, obra son nosotros una gloria superior y eterna. 2 Corintios 4:17. No mirando las cosas que se ven. Tú y yo no tenemos que ver esa chequera que está en rojo. Tú y yo no tenemos que ver ese reporte del médico que dice que tienes tal enfermedad. Tú no tienes que ver ese reporte del gobierno que dice: te voy a embargar, te voy a meter a la cárcel. Todas esas cosas no debemos verlas. Todas esas situaciones anómalas, todas esas cartas del diablo que se nos vienen y nos quitan la paz y nos ponen en una situación de desespero, de estrés, de angustia, no debemos verlas. ¿Qué es lo que debemos ver? Aquí el apóstol claramente dice: no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, mas las que no se ven son eternas. Son eternas. Había una vez una señora con 7 hijos. Argentina, Buenos Aires, año 1940. 7 hijos. Y el marido la abandona en una pobreza terrible. La echan del apartamento porque no tenía con qué pagar el arriendo. Y la única solución que ella ve es irse a la Patagonia, donde tiene algunos familiares. Pero no tienen plata para el bus. No tienen plata ni para comer. Entonces coge a los 7 hijos y se va caminando desde Buenos Aires hasta la Tierra del Fuego. Caminando con 7 hijos. En esa travesía tan terrible, tan larga, mueren 4 de hambre y de enfermedades. Llegan 3 más muertos que vivo la señora. Llega a la Patagonia con 3 hijos. Y empieza a trabajar lavando ropa para sostener a esos niños. Y uno ya tenía 9 años. De todo el sufrimiento, de toda la desesperación del viaje tan largo, el hijo llamado Facundo se dedica al alcoholismo. Iba y robaba botellas de whisky. A los 10 años ya era un total alcohólico. La mamá, desesperada, lo mete a un correccional dirigido por curas. No eran franciscanos, eran jesuitas. Lo acogen, no lo pueden dominar. Se vuela, díscolo, rebelde, borracho. Van los curas y lo recogen en la calle. Todo hecho una nada, un beodo, un cero social, una persona desechable. Pero finalmente uno de esos sacerdotes lo coge y le dice: mira, tú eres una persona que tienes un futuro. Yo no te veo borracho, yo no te veo
en una situación como la te encuentras, yo te veo a ti con un gran futuro. Yo te veo a ti superando estas adicciones y logrando unos objetivos. Ven, te enseño a leer. Te enseño filosofía, te enseño teología. Léete este libro de San Agustín de Hipona, cómo superó sus adicciones. Y el muchacho poco a poco fue asimilando el mensaje del sacerdote. Poco a poco le fue penetrando y finalmente llega a encontrarse con Jesucristo. Finalmente logra entregarse de alguna forma dentro de la fe católica, dentro de ese correccional. Empieza el muchacho a leer la palabra, a leer los libros, a leer toda esa biblioteca, y en 4 años se devora todo. Y finalmente le dice: ¿qué quieres ser? Quiero ser artista. Quiero ser un compositor de canciones. Ese es mi futuro. Y finalmente llega a ser el famoso Facundo Cabral, filósofo, cantautor, que llegó a ser nombrado por la UNESCO como el embajador de la paz por Latinoamérica. ¿Cómo pudo un muchacho que peleaba con el cura? Con el cura tuvo pelea, le decía: pero yo no creo en Dios. ¿Dónde estaba Dios? ¿Dónde estaba Dios cuando abandonaron a mi mamá? Cuando mi papá se fue con otra y nos dejó solos. ¿Dónde estaba Dios cuando caminando por todo el desierto de la Argentina mis hermanos murieron de hambre, murieron de disentería, murieron de enfermedades? ¿Dónde estaba Dios? No me hable de Dios. ¿Dónde estaba Dios cuando yo aguanté hambre? Por eso me dediqué al alcoholismo de niño, de muchacho. Pero muy sabiamente le empezó a decir: yo no entiendo dónde estaba Dios cuando te pasaron esas cosas. Lo que sí entiendo es que estás acá y que Dios puede hacer una nueva vida, que Dios tiene un futuro, un destino, un nuevo proyecto para ti, y lo vamos a encontrar, porque la fe es primero creer y luego ver el resultado. Primero uno cree, luego ve. La recompensa de la fe, dijo San Agustín, es ver aquello por lo cual creímos. Y avanzando en este tema y estudiando este texto que hoy nos ocupa, dice también el versículo 2: porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos, por lo cual por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Pero ya hemos estudiado esa parte. Este universo fue hecho de lo que no se veía. Sin embargo, aquí el texto habla del campeón de la fe con un concepto adicional. ¿Cuántos quieren fortalecer su fe en esta mañana? ¿Cuándo van a salir aquí llenos de fe y del Espíritu Santo? Aquí encontramos un segundo concepto. El campeón de la fe maneja un lenguaje creativo. Diga conmigo: un lenguaje creativo. Y lo que más impresiona es que el escritor coloca como el campeón número 1 a Dios mismo. Todo este listado de grandes héroes de la fe, de grandes campeones de la fe, comienzan con Dios mismo. Él pudo haber comenzado con Moisés, con Abraham, padre de la fe, pero no. Él coloca como abrebocas, como el primero de la lista, al Creador, y lo coloca como un ejemplo para todos nosotros, y dice que por la fe el Señor hizo el universo por la palabra de Dios. ¿Cuál fue el método de crear? ¿Cuál fue? La palabra. O sea que cuando este mundo fue creado, Satanás se rebeldizó, Satanás le hizo una guerra a Dios, Satanás cayó sobre este mundo y generó un gran cataclismo, terremotos, temblores, y la tierra se hizo una nada. Eso dice Génesis. En el principio Dios creó los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía. Pero el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Quiere decir que tenemos un enemigo, el enemigo de la fe, el enemigo de Dios, el enemigo nuestro.
que suele caer con una tempestad, suele venir con una fuerza horrorosa, acabar con tu obra, acabar con la iglesia, acabar con tu hogar, acabar. Él cae con furia inenarrable. Pero ¿qué hace el Señor? Manda al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo se mueve y va recomponiendo y va solucionando y va haciendo un empollamiento en nuestras vidas. Es la labor del Espíritu Santo. Pero la tierra no se hubiera reorganizado. Escuche bien esta parte. La tierra no se hubiera reorganizado, no se hubiera reparado, si es que Dios no hubiera dado la palabra. Y dijo Dios: sea la luz. Y la luz se hizo. Y dijo Dios: sean las aves del cielo. Y las aves aparecieron. Y sean los animales del campo. Y los animales comenzaron a proliferar. Sean los peces del mar. Y los peces del mar comenzaron a surgir y a multiplicarse. ¿Cuál es el elemento que actúa la fe? La palabra. Diga conmigo: la palabra. La palabra creativa. Lo que estamos diciendo es que el Señor nos ha regalado a nosotros una fe que se libera a través de la palabra creativa. Yo puedo estar atravesando un terrible momento en la iglesia, pero no me preocupa, porque yo empiezo a hablar palabras creativas y a decir: la iglesia va a crecer, la iglesia se va a levantar, la iglesia va a recuperar el lote. Muy pronto el lote está en recuperación de la iglesia. No vamos a perder 30 años de trabajo. ¿Por qué hablo así? Y lo hablo en público. Lo hablo en público. Y cuando escucho problemas en la congregación, que se quebraron, que lo embargaron, yo oro por ustedes en mis oraciones privadas y digo: yo sé que el hermano tal, la familia tal se va a levantar. El Señor le va a mandar una provisión. El Señor le va a sanar esa enfermedad. El Señor va a restaurar esa familia. El Señor va a transformar esos hijos, porque el Señor es todopoderoso, porque nosotros tenemos una palabra creativa. Dios nos ha compartido ese poder. ¿Cuántos lo están entendiendo? Dios te ha dado la fe como una sustancia, pero un método de liberación de la fe, y es la palabra creativa. Tú puedes hablar. El doctor Masaru Emoto en 1994 cogió un platón de agua, un científico, y le habló al agua palabras bonitas. Qué bonita que estás, qué linda que está este platón de agua, me agradas mucho. Y lo congeló. Sacó el platón congelado y con un microscopio electrónico observó, y había el agua en el congelada, había formado hexágonos hermosos, figuras bellas. Digo, interesante este experimento. Cogió otro platón de agua, le empezó a hablar groserías, cosas malas al agua, hablarle al agua. Y cuando la congeló y la sacó y volvió a inspeccionarla con el aparato ese, microscopio electrónico, encontró que las fotografías eran feas, amorfas, sin belleza. Quiere decir que el agua fue afectada por las palabras. ¿Y cuántos de ustedes y yo sabemos que nosotros somos 70% de agua? Usted es agua, un 70%. Por eso cuando a usted le hablan mal, que usted es un perezoso, que usted no va a triunfar, que usted es un fracasado, eso es lo que se está formando en su personalidad. Pero cuando a usted le dicen: usted es una persona bonita, usted es una persona atractiva, va a encontrar marido, no se preocupe, el Señor le va a dar un hogar, finalmente va a llegar esa persona, usted no está fea, usted no está feo, usted es un bonitico. Cuando a usted le dicen esas cosas, usted comienza a florecer, comienza a avivarse y comienza a tener éxito. Amén. Todos tenemos fe. Todos los aquí presentes tienen fe. Usted tiene fe en esa silla porque cree que RIMAX, la fábrica, hizo un buen trabajo y no se va a caer de cola. Usted cree eso. Yo tengo fe porque el tinto que me tomé, yo sé que mi suegra no le echó veneno, por eso me lo tomé. Yo tengo fe. La mitad de Colombia odia a Uribe, la otra mitad lo aman. Y cuando Uribe va a un lugar,
La mitad lo aplaude, la mitad le dice paraco, le dice genocida, la otra mitad lo abrazan, lo besan. Por usted, Colombia, está bien. Hay dos realidades. Y en el aeropuerto de Santa Marta, Uribe, estaba por allí una señora bravísima, viene y le dice: usted es un paraco, genocida. Yo, si fuera su mujer, le echaría al tinto el veneno. Y Uribe le responde: y si yo fuera su marido, me lo tomaría. Entonces aquí estaba hablando el Señor que el universo fue arreglado, fue corregido, fue reparado por la palabra de Dios. Si solo hubieran dejado que el Espíritu Santo se moviera y hiciera la obra, no se complementaría la tarea si Dios no hubiera hablado: sea la luz. O sea, Jesucristo ratifica este poder que Dios le ha dado al cristiano, un poder creativo en tus palabras. De cierto os digo que cualquiera que le dijere a esa montaña: montaña, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere, lo que diga será hecho. Por eso en esta semana practica este principio. Dile a tus montañas. ¿Cuántos tienen montañas que mover en esta vida? ¿Cuántos tienen montañas que se están levantando de una forma ostensible para que tú no logres tus proyectos? Pues usted tiene que practicar este poder de las palabras creativas. El cerebro humano tiene 23 millones de células y el 98% de esas células están influenciadas por la lengua. Los científicos han hecho un estudio de esos 23 billones de células y han estudiado el sistema nervioso central y han descubierto que el lenguaje controla todo el sistema nervioso central. En la India había un señor de 80 años, todo aburrido, deprimido porque la mujer se murió y los hijos se fueron, solitario. Quedó solo a los 80 años y solía sentarse en los parques, en las bancas, como vemos a tantos viejitos sentados en los parques, pensionados. Y así estaba él mirando alrededor sin esperanza, todo aburrido. ¿Cuándo me moriré? Ya es tiempo de morirme. Y de pronto ve corriendo unos jóvenes trotando por allí en el parque. Y comenzó a él a hablar consigo mismo. Digo: ¿yo qué estoy haciendo sentado acá? Mientras tanto joven corre y disfruta de la vida, trotan y en ciclas y andan. ¿Soy yo viejo? Yo no soy ningún viejo. Viejo la cédula. Pero yo no. Yo voy a levantarme, voy a empezar a trotar. Y el viejito se levantó y le traqueaba todo, Ay, ay, ay. Ay. Y comenzó a medio trotar, y cada que trotaba le dolía todo. No pudo trotar el primer día, no pudo trotar el segundo día. El tercer día ya comenzó poquito a poco. Comenzó la primera vuelta y así 2 vueltas, y el hombre comenzó a volverse un atleta a los 80 años. Y este hombre indio llamado Fao Hasid dijo: la edad no es un número, voy a volverme un maratonista. Y cogió un espejo. Todas las mañanas era barbado, se arreglaba la barba, se colgaba el turbante y se hablaba a sí mismo: tú no eres viejo, tú vas a ser un maratonista, vas a correr en las más grandes maratones del mundo. Y a los 89 años de edad participó en la maratón de Londres, llegando a la meta sin parar en 7 horas. Un viejo de 89 años no paró por 7 horas. No ganó, pero llegó a la meta. Luego en el 2003 tuvo 92 años. Participó en la carrera de Toronto, Canadá, y llegó a la meta en 5 horas y media a los 92 años. Fue tanto el boom y el espectáculo que Adidas lo contrató para ser modelo. Y hace fotos con David Beckham.
y ponen un letrero: nada es imposible. Nada es imposible. ¿Cómo puede un hombre viejo hablarse a sí mismo? Claro, es que uno es agua y el agua responde. Y uno tiene poder creativo y se empezó a decir a sí mismo: tú puedes correr, tú puedes ser un maratonista. Juan Crisóstomo decía: la palabra es la llave de las bendiciones de Dios. Hable bendiciones, no maldiciones, porque las palabras son invisibles, pero tienen tremendo poder para cambiar tu destino. Ralph Waldo Emerson, filósofo americano, dijo: si tú hablas palabras de un ángel te visitará y creará circunstancias angelicales. Pero si hablas unas palabras de un demonio te visitará y creará circunstancias luciferinas. Ralph Waldo Emerson. Vamos a seguir estudiando estos temas todos estos domingos. ¿Cuántos han sido edificados por la palabra de Dios? Dele un fuerte aplauso al Señor. Gracias, Padre. Más fuerte ese aplauso. Más fuerte ese aplauso. Gracias, Padre amado. Te bendecimos. Te exaltamos. Vamos a colocarnos de pie. Vamos a orar. Vamos a aplicar esta enseñanza. Diga: Padre, gracias. Gracias te damos. Te alabamos, Padre celestial, por tu palabra, por este mensaje que hemos predicado hoy, por esta palabra que hoy, Padre Santo, hemos compartido aquí a la congregación. Yo te pido que la fe, Padre Santo, se fortalezca. La fe, Padre Santo, se consolide. Gracias te damos. Todos aquellos que tengan alguna dificultad en su fe, algún desafío, alguna circunstancia difícil, pueden acercarse aquí al altar, que aquí los ministros van a orar por usted y van a imponerle las manos. Y yo también voy a imponerle las manos para que Dios, usted reciba esa fe para poder avanzar y poder superar cualquier obstáculo, cualquier dificultad, cualquier tribulación. Padre celestial, en el nombre de Jesús, todas estas personas que están aquí al frente, que han pasado a buscar tu rostro, porque tienen montañas que mover. Tenemos montañas que mover. Montañas de enfermedades, montañas de tribulaciones, montañas de desempleos, montañas de deudas, montañas de problemas matrimoniales, montañas con los hijos, montañas adversas que se levantan, de artritis, toda montaña de efisemas, chikungunya, dengues, hemorrágicos, hecho fuera en el nombre de Jesús. Todo cáncer, toda lupus, toda enfermedad degenerativa, artritis reumatoidea, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, extiende tu mano y rescata del hoyo nuestras vidas. Danos a conocer, Padre, tus bendiciones, Padre. Antonio Martínez, problemas cardíacos, dificultad a respirar, Padre Santo. Antonio Martínez, sánalo, Padre celestial. Extiende tu mano en esta mañana. Reciba su milagro. Diga: yo recibo mi milagro. Y si está siendo sano, levante la mano. Y si usted está siendo sano, pase al frente acá, aquí a mi izquierda, para hablar con el supervisor Tamayo, para que le cuente y usted dé el testimonio hoy. Si alguien está siendo sanado, apálpese, mueve esa rodilla ahora, mueve esa rodilla si ha sido sano. Y si usted está recibiendo una liberación, echamos fuera toda opresión en el nombre de Jesús de Nazaret. Todo estrés se va, todo estrés se va, toda angustia. En el nombre de Jesús se levanta todo peso del diablo. Se levanta toda angustia que el enemigo haya colocado. En el nombre de Jesús. Gracias por los milagros. Gracias por los milagros. Gracias. Siga orando, siga recibiendo en esta mañana. Padre, gracias te damos. Recibe tu milagro. Diga conmigo: recibo mi milagro.
Se va el dolor, diga, se va el dolor. Haga la prueba en su brazo, en su mano, respire. Si no podía respirar, diga, recibo un milagro en esta hora. El Espíritu Santo me está tocando, diga. Empiece a hablar lo que hemos predicado, practíquelo. Háblele a su cuerpo, practíquelo. Lo que hoy he predicado, hágalo real, diga, estoy sano, diga, estoy sano. Se va el dolor, se va el cáncer, se va el lupus, se va ese dolor que el médico dice que tengo. Fuera en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Diga, soy sano en esta hora. El Señor está comenzando a sanarme. Proclámelo, diga, el Señor está comenzando a sanarme. A sanarme. Aquí está empezando. Hay milagros, hay milagros, hay milagros. Hay milagros, hay sanidades. Hay sanidades, recíbalo, recíbalo. Pregúntemele cómo se siente. ¿Cómo se siente? ¿Cómo está recibiendo? Levante la mano. Apóstol, aquí le presento a Tatiana, a Cristian. Fue una pareja que hacía mucho tiempo no venían a la iglesia. Tuvimos la oportunidad de visitarle a ellos y ella estaba en embarazo. Ese es su tercer hijo. En ese tiempo que oramos, ella en el segundo embarazo sufrió por cuestión de preeclampsia. Hubo una presión tan alta que le afectó parte de su cerebro y ella no podía volver a quedar en embarazo. Y si quedaba, había unas consecuencias terribles. Preciso, quedó en embarazo. Tuvimos la oportunidad de orar, tuvimos la oportunidad de creer y aquí está el resultado. Es decir, es todo lo contrario a los diagnósticos médicos. Es decir, esto fue algo sobrenatural. Sobrenatural, así es. Los médicos decían que ella no podía embarazarse. No podía embarazarse. O sea, le dijeron que a los 2 meses tenía que suspender el embarazo. Abortar. Y ella se aferró a la fe. Que no. Ella vio lo invisible y no aceptó lo visible. No aceptó lo que le decían los médicos. Ella aborte, no tenga el bebé, es peligroso. Pero aquí vemos una muestra de lo que hemos predicado. Está con su hijo, todo feliz y todo contenta, con lágrimas de alegría, y el esposo también con mucho gozo en esta hora.